Muchas personas creen que hubo un encuentro alienígena hace algún tiempo y está bastante interesante porque de hecho nunca se dieron explicaciones concorde a lo que pasó en esos días, así que esto abrió muchísimas puertas a que se hicieran teorías y se sospechara sobre lo que realmente pasó en ese entonces. Y es que la realidad es que los encuentros alienígenas son de esas cosas que son demasiado divertidas o demasiado interesantes como para ser ciertas. Luego eso nos pasa como humanos simples que somos, escuchamos o vemos algo que lo más probable es que sea una estupidez, pero nos gusta la idea de pensar que no solamente fue una luz o solamente fue un ruido, sino que realmente fue un llamado de una civilización alienígena o un mensaje del más allá, y lo más probable es que no sea así, pero igual está entretenido pensar que fue eso a que solo fue el aire o algo más simple. Pero lo interesante de esto es que tal vez no lo sabías, pero en internet se han empezado a popularizar una especie de historia que relata un encuentro o más bien un posible encuentro alienígena, y que las explicaciones o la información que se tiene al respecto solo hace que sea más interesante porque luego hay supuestos encuentros donde la simple historia está interesante ya, y no digo que no son buenas historias, pero a lo que voy es que no hay mucho donde rascarla la historia, simplemente está explicada y ya tú decides si creerla o no. Pero esta historia que te voy a contar tiene muchos puntos de vista y una ambigüedad, y yo sé que cuando algo es ambiguo se pone más interesante, así que te platicaré sobre el aterrador encuentro alienígena que nunca se ha explicado. No es que el tema de las visitas extraterrestres sean nuevas, de hecho desde el inicio de las civilizaciones antiguas hay rastros de pinturas o jeroglíficos que mostraban cosas en el cielo bastante parecidas a lo que hoy en día conocemos como ovnis. Por si no lo sabes, la palabra ovni son las siglas para objeto volador no identificado. Y bueno, como te decía, siempre hemos visto cosas en el cielo, pero fue hasta el siglo pasado que empezaron a registrarse oficialmente casos de que la gente veía cada vez más y más ovnis. De hecho, en la década de 1950 fue cuando hubo una explosión en cuanto al número de avistamientos, pero aun cuando la mayoría de estos casos son realmente inofensivos y no pasa del típico "vi una nube flotando por la montaña que estaba bien lejos", hay un lado oscuro de todo este fenómeno ovni, como cuando las personas dicen que un extraterrestre los secuestró o que vieron que los estaban visitando en su casa. Casi todas estas historias de encuentro alienígena dicen que los llevaban a la nave, pero que hacía experimentos médicos con ellos. Y sí, por si eres un pervertido y tenías la duda, muchas veces decían que les metían cosas por el ano, pero no podían hacer nada porque por alguna razón no podían moverse. De hecho, en la mayoría de estos relatos narran que tienen recuerdos bastante borrosos de eso, como si los hubieran sedado y solo con hipnoterapia los pudieran recordar. Esto de hipnoterapia es cuando te hipnotizan y entras en un estado casi inconsciente donde puedes recordar cosas que de estar en tus 5 sentidos te hubiera sido imposible de recordar. Y si bien estos casos son muy pocos, o al menos muy pocos los que llegan a ser suficientemente serios como para hacerles caso, también hay casos de personas que dicen que llegan a tener encuentros sexuales con ellos, porque según ellos necesitan de nosotros para llegar a crear híbridos alien-humanos, que no sé cuál sería la lógica entre crear un híbrido entre los dos, porque si ya pudieron llegar hasta este planeta y ellos están básicamente fuera de esta galaxia, quiere decir que son seres muy superiores a nosotros, así que no sé por qué querrían mezclarse con nosotros. Es como si nosotros quisiéramos hacer un híbrido humano-caballo. Pero bueno, el secuestro del que les voy a hablar es de hecho el primero registrado de la era moderna. Este caso oficialmente se llama el secuestro de Antonio Villas Boas. Esta persona era un granjero brasileño que venía de la localidad de San Francisco de Sales en Minas Gerais. Bueno, pues él dijo ser secuestrado por extraterrestres en 1957. Dijo que a principios de octubre empezó a ver luces extrañas en el cielo alrededor de su granja, y que el día 5 de ese mes, justo antes de las 12 de la noche, vio una luz blanca muy brillante en el cielo cuando abrió la ventana de su cuarto, y que cuando la estaba viendo directamente empezó a moverse hacia él a una velocidad muy rápida. Y lo que hizo como persona con sentido común fue que cerró la ventana y fue a despertar a su hermano, y ya de ahí los dos se asomaron entre las cortinas y veían la luz que se iba poco a poco. Bueno, pues este incidente lo dejaron pasar y nunca dijeron nada. Lo peor es que 9 días después de eso, Boas y su hermano estaban trabajando en el campo en la noche y la luz volvió a aparecer, pero ahora estaban moviéndose de un lado a otro del campo. Pero lo bueno es que otra vez se volvió a ir. Esto se les hizo bastante extraño, pero gente, en serio, si ven algo que no es normal, lo mínimo que haces es decirle a la policía. No entiendo cómo ellos no dijeron nada hasta después, pero bueno, una vez más, al día siguiente, una luz, pero ahora roja, se detuvo sobre Antonio, y antes de que pudiera hacer algo, la nave empezó a bajar hacia él. Y claro, ahora sí tuvo miedo y empezó a correr hacia su casa. Lo peor de esto fue que antes de que pudiera llegar a su casa, una persona pequeña lo tomó del brazo, y según él, la persona era una figura bastante pequeña que tenía un traje de cuerpo entero con algún tipo de casco alargado, y algo así como unos tubos de respiración que iban conectados al traje que llevaba puesto, como si fuera un traje de astronauta pero más pequeño. Luego de que se pudo zafar de esta figura, 3 más estaban junto a él y con una como escalera metálica flexible, lo que hizo girar hacia la nave espacial. Ya dentro lo pusieron en un cuarto pequeño y muy iluminado. Dice que estuvo en un cuarto mientras le iban quitando ropa y que fueron muy cuidadosos de no hacerle daño o algo que lo pudiera molestar mientras lo desnudaban.
Y mientras pasaba esto, los aliens se comunicaban entre ellos como si fueran gruñidos animales según Boaz, y ya cuando lo tenían desnudo lo echaron en todo su cuerpo a una especie de líquido extraño en todo el cuerpo, que probablemente haya sido una especie de desinfectante alienígena, y después extrajeron sangre de su barbilla que dejó cicatrices que después le ayudaron a que su relato fuera visto como algo que en realidad pasó. Después de que le extrajeron sangre, Boaz dijo que lo dejaron como una hora en un cuarto solo, y que después metieron a una mujer igual desnuda con él, pero lo curioso es que Boaz dice que era una mujer humana muy bella, pero con cosas que simplemente no se veían bien con ella. En este punto dice que humo salió del techo y que hizo que quisiera vomitar casi de manera instantánea, pero también lo provocó que quisiera tener relaciones sexuales. Y bueno, como ya estaban los dos ahí y somos hombres débiles, Boaz tuvo sexo con lo que probablemente era una mujer humano-alienígena. Después de que tuviera sexo con ella, Boaz pudo vestirse y regresar a la granja, y hasta intentó robarles algo de la nave para que tuviera con qué comprobar lo que había pasado, pero uno de los aliens lo vio y claramente no se lo permitió. Ya cuando Boaz regresó a su casa, se dio cuenta de que solo habían pasado unas 4 horas, aun cuando él sentía que habían pasado días. Y claro, obviamente la historia de Boaz puede ser considerada como fantasía en su totalidad, pero lo que hace que mucha gente le crea en su momento es la cantidad inmensa de detalles de lo que contó su historia, y sobre todo su coherencia. Junto con la increíble cantidad de detalles que Boaz ofrecía sobre los alienígenas y sobre su vestuario, también se descubrió que Boaz sufría de envenenamiento por radiación, y mostró una gran cantidad de otras dolencias físicas durante meses después de su experiencia. Boaz se casó y tuvo 4 hijos en los años siguientes. El señor murió en 1992 y hasta el último momento defendió su historia de abducción diciendo que sí pasó. ¿Tú qué dices que fue? ¿Algo para llamar la atención o algo que fue completamente real? Roberto-Pintor dice, hola Wefere, bueno, ¿qué tal Wefere? ¿No tocas temas religiosos en el canal? La verdad es que, o sea, sí, no, pero no por las razones que crees. O sea, no es como que es un tema que quiero evitar, simplemente casi nunca hay nada interesante que decir, pero cuando lo hay, sí lo digo. Por ejemplo, el video de ¿por qué no mueven esta escalera? Se trata de un tema religioso. En Wefere News hablé del Papa alguna vez, o cuando me han hecho alguna pregunta de religión, pues la contesto, pero en general se me hace un tema que es muy... O sea, como que no hay mucho de qué hablar, ya sabes, es como... No me gusta entrar en la típica polémica de no, es que la Biblia dijo esto, y es que, ya sabes, eso como que me da hueva. Entonces, cuando hay algo interesante o algo destacable, pues sí, lo menciono, pero si no, la mayoría de las veces no. Pero no es porque me dé miedo hablar del tema, ni porque haya controversia, ni nada de eso. Suriel Dambolena, ¿qué onda? Hola Wefre, ¿sabes tocar un instrumento? Y si sabes, toca alguna melodía. No tengo un instrumento en este momento, como puedes ver, solamente tengo mi guitarra de Guitar Hero. Originalmente era para que aquí estuviera mi guitarra, pero estarla llevando y trayendo de mi casa todos los días como que me dio hueva, entonces al final puse esta. Pero sí sé tocar. Bueno, de hecho llego a poner otra guitarra acá, pero bueno, sí sé tocar. Y no tengo aquí ninguna... no tengo ninguna forma de tocar, pero si quieres te enseño un video que grabé hace 8 años tocando un pedazo de una canción, así que... Ahí lo tienes, así que sí, digo, sí lo toqué para ti, solamente que con 8 años de anticipación. Kingboy-oficial. Hola Wefere, no me voy a cansar hasta que me respondas la pregunta. ¿Crees que la Tercera Guerra Mundial se efectúa a mediados de estos años, del 2040 a este año? Gracias por leer, saludos en República Dominicana. Lo de la Tercera Guerra Mundial, la verdad es que es un tema que puede pasar en cualquier segundo, o sea, es impredecible. La verdad es que ya hay tecnología y ya hay motivos para muchos países para empezar una guerra. Es como cuando tú cruzas la calle y ves que un coche ya viene hacia ti pero está medio frenando. En ese momento le pueden fallar los frenos, o esa persona puede estar loca y está fingiendo y nada más espera que cruces para atropellarte. Puede pasar, ya sabes, ya tiene todos los elementos para poderte matar. Tiene un coche que pesa toneladas, tiene el pie en el acelerador que podría usarlo y podría hacerlo, ya sabes, solamente que confías en que no pase. Pues lo mismo con la guerra, o sea, es como... Ya existen armas que pueden destruir el planeta en menos de una hora, y es como... Confiamos en que no las van a usar, porque si no, ya ¿qué nos queda? Entonces, antes del 2040, pues sí, puede ser que en este momento que estoy grabando las preguntas, en este momento esté explotando una bomba nuclear en alguna parte del mundo y ya valimos madres todos. O puede ser que nunca la exploten. Entonces, no sé, es como que un tema ahí un poco raro, pero pues sí. Recuerda que si quieres salir en esta parte del video, solamente me mandes una pregunta para que la conteste aquí al final de mis videos. Si eres una persona nueva, esto lo hago siempre. Y nada, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye.